Benjamin Rafael Tovar y a mí me toca tocar el tema de la teoría de la sociología jurídica. La teoría de la sociología jurídica tiene como objeto fundamental el análisis de los elementos básicos que conforman el derecho, entendiéndose como el ordenamiento jurídico unitario. Esta tendencia nace en Francia y casi al mismo tiempo en Inglaterra. De Inglaterra se expande hacia Estados Unidos, convirtiéndose esta en la más poderosa del mundo. Teoría contemporánea de la sociología. El positivismo. Se dice que es la determinación del conocimiento sociológico, que debe tener una base empírica y un método experimental, y por lo tanto concreto, con el mínimo de supuesto. Su representante fue Augusto Comte. Materialismo histórico. El materialismo histórico dialéctico es el conocimiento sociológico. Este se basa en el estudio de la naturaleza, buscando no solo explicar la realidad social, sino transformarla, por lo que no basta comprenderla, sino proyectarla. Sus fundadores fueron Carlos Marx y Federico Engels. La teoría comprensiva. Se considera que es el conocimiento sociológico que no solo debe someterse al método experimental, porque con él se llega a la experimentación, a la explicación, pero que con esto no basta, porque el conocimiento sociológico debe también comprenderse. Su representante fue Max Weber. El neopositivismo. Fortalece la posición del positivismo al mencionar que es la ciencia es un conjunto a su vez de enunciados sujetos a la comprobación empírica. Surge a principios del siglo XX. Teoría crítica. La teoría crítica está fundamentada en el conocimiento sociológico, en la crítica del conocimiento social, en que se producen los objetos y la teoría científica que lo explica, los cuales es contrario al positivismo, porque en él no se percata en la observación de los hechos. Esta condición está condicionada por las circunstancias históricas y sociales en que se producen. Sus representantes fueron Fromm, Marcuse y Adorno. Teoría contemporánea de la sociología jurídica. Es la conexión entre la historia y la cotidianidad del día a día, la cual permite construir y contrastar y refutar teorías. A su vez, esta conexión está basada entre la historia y la cotidianidad del día a día, la cual permite construir, trasladar, refutar teorías. En la puesta de en la teoría, más allá de la definición de los representantes y de lo que significa la sociología jurídica, se pretende hacer una articulación no solo desde los teóricos de la sociología contemporánea y clásica, sino desde los mismos fundamentos que permitieron decantar la cientificidad de la disciplina sociológica. Se inicia desde algunos pensadores considerados como pre-socialistas. Se podría nombrar Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Saint-Simon, Comte y Spencer. Pasando a la sociología clásica y contemporánea de Durkheim, Marx, Weber, Barson, Menton, Schlup, entre otros.
Teoría contractualista o pacto social. Corriente moderna de la filosofía política y el derecho donde el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre los humanos. También se podría contemplar como una corriente moderna de la filosofía política y del derecho, que piensa en el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre el hombre, ¿verdad? Y entre el hombre, por el cual el hombre a su vez acepta limitaciones en su libertad a cambio de leyes que le garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Esta teoría está basada en los contratos que se formaron voluntariamente entre el hombre y el estado de la naturaleza de la sociedad. Clase de contractualismo clásico y contemporáneo. El clásico examina la naturaleza, el origen y la justificación del poder político. En su versión clásica se basa en la existencia de un pacto para la conformación de la sociedad y del Estado. El contractualismo contemporáneo se interesa fundamentalmente por los principios lógicos e ideológicos que se fundamentaron en el pacto político, es decir, por los procedimientos de decisiones y las condiciones entre lugares que se hicieron dentro del pacto. Esto a su vez generó el orden político, el orden geopolítico, secularización, ilustración. Esa es en la parte del contractualismo clásico. En el orden político se caracterizaba por la fragmentación del poder en diversas instancias interpuestas por la relación comunitaria de dependencia. Es decir, para explicarlo, es la dependencia, por decir un ejemplo, es la dependencia del vasallo hacia la lealtad del señor a cambio de una protección y un bienestar. En el orden geopolítico es la expansión cultural, ¿verdad?, que ocurrió desde Europa hacia América a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sin embargo, debido a los procesos emancipadores que hubo dentro de América, se tuvo que cambiar el esquema monárquico contractualista al modelo constitucionalista. Secularización que vendría siendo la pérdida de poder que tuvo la iglesia, es decir, el papado dentro del escenario político. Ok. Ilustración. Perdón. Ilustración es el movimiento racionalista de los nuevos valores de emancipación y autonomía personal, la revolución científica, el inicio de la revolución industrial y en general las transformaciones ideológicas que tuvieron lugar durante el siglo XVIII, principios del XIX. Propiciaron esto a su vez la crisis del antiguo régimen. La estructura clásica básica, la estructura básica se basa en el estado de naturaleza, en el pacto y el estado de sociedad. La estructura básica fue establecida por el filósofo inglés Thomas Hobbes. En realidad, este pensador justificaba ideológicamente la monarquía absoluta, pero al hacerlo propuso a su vez el armazón teórico que provocó automáticamente su derrumbe. El estado de naturaleza. Hobbes intenta imaginar cómo sería la vida de los seres humanos
antes de la aparición de la sociedad, apelando a una concepción pesimista del ser humano dominado por sus pasiones. Establece que el Estado y la naturaleza se caracterizaba por la precariedad y la violencia. El pacto consiste en la secesión de todo el poder del individuo a un soberano o corporación que habrá de mantener el orden y la paz. Es decir, el individuo cede todos sus derechos, ¿verdad?, a un solo ente para que éste le garantice una tranquilidad y una estabilidad. Estado social. Se sustituye así el derecho del todo, ¿verdad?, por una ley emitida con límites y se instituye un régimen de terror, que en realidad se corresponde con el modelo de la monarquía absoluta. Venezuela. Algo así más o menos. Contractualismo contemporáneo. No centra sus investigaciones en el proceso histórico, la filosofía del lenguaje, la ideología interna de los procesos. Se diría que es la falta de normas. No, aquí no. Exacto. Disculpe, esta teoría anónima. Es la falta de norma o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas sociales. El control social a través de la religión, las leyes, instituciones políticas, represión de cuerpos de seguridad, trabajo asalariado, medios de comunicación masivo. También se puede decir que es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveerle a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas, sus metas propias dentro de un esquema social. Desorden individual. Este término fue introducido por el sociólogo Émile Durkheim en la división del trabajo en la sociedad en 1893, basado en un escrito, un Estado que titula Un Estado sin normas que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración. Esto está basado en su obra El suicidio de 1997. Posteriormente, este sociólogo estructuralista, posteriormente el sociólogo estructuralista Robert Merton crea la teoría, es decir, en inglés sería Social Theory and Social Structure. Esto fue alrededor, creo que del 49 al 48, si no me equivoco, que vendría siendo estructura social y teoría social y estructura social. Y en el 64, en Anomie, que vendría siendo Anomie and Social Interaction, ¿verdad?, que vendría siendo la estructura social ejerce una presión definitiva en ciertas personas de la sociedad, de tal manera que produce una conducta inconforme que a su vez la transforma en conformidad. El desorden social. El término
anomia se emplea en la sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas. Es también utilizado para señalar la sociedad o grupo en el interior de una sociedad que sufre un caos debido a la ausencia de reglas de buena conducta, comúnmente admitidas, implícitas o peor, debido al reinado de reglas que promueven al aislamiento, inclusive el pillaje, más que la cooperación. Teoría del derecho. La teoría del derecho es la ciencia. La teoría del derecho es la ciencia. La teoría del derecho, exacto. Es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta la actualidad. También se podría decir antología. También se podría decir que está fundamentado en el derecho de ontología, antología, axiología, metodología, epistemología. La primera, antología, es el estudio del ser mismo. Es la rama de la filosofía del ser que se encarga de fijar el ser del derecho. Axiología se enfoca en los valores inmersos en el mundo normativo, principalmente en la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Epistemología enfoca en la amplitud y contradicciones en la ciencia del derecho metodológico. Se enfoca en descubrir los principios para hacer funcionar y evolucionar el dogma judicial, por lo que va de la mano con la epidemiología. En conclusión, podríamos decir que las leyes y sus aplicaciones, funcionamiento de la manera paralela a los cambios propicios de la evolución de la sociedad, y es el lenguaje para conocer la realidad jurídicamente. Con esto podemos decir, ¿verdad? Para el logro y el triunfo siempre ha sido indispensable pensar por las sendas de los sacrificios. Simón Bolívar. Gracias, que tengan una feliz noche.